Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Valerie Vargas y el día de hoy voy a presentar mi trabajo sobre base de datos. Bueno, empezamos con mi información personal. Como había comentado, mi nombre es Valerie Caroline Vargas Ochoa. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD e Ingeniería Civil en la Universidad, en la UPTC. Bueno, mi hobby es entrenar esgrima y pues respecto a la pregunta de si estoy involucrada con las TIC, sí lo hago en mis estudios. En ingeniería civil utilizo software como Civil y AutoCAD para la elaboración de planos y modelado 3D. Y en mi carrera de ingeniería de sistemas trabajo con diversas herramientas tecnológicas relacionadas con el desarrollo de software y la gestión de sistemas informáticos. Bueno, vamos a empezar con la línea del tiempo sobre las bases de datos. Tenemos que surgen en 1960, dada la necesidad de las organizaciones como bancos y agencias gubernamentales. Estas primeras bases de datos se basan en un modelo jerárquico o un modelo de red. El jerárquico utiliza una estructura de árbol donde cada registro tiene un único padre, pero puede tener varios hijos. Y el modelo de red, pues es parecido dado que es una estructura de árbol, pero un registro puede tener múltiples padres, lo que permite relaciones más complejas. Luego avanzamos a 1970, donde se crean las bases de datos relacionales, dado a un investigador de IBM llamado Edgar Cook. Bueno, él propuso este modelo de bases de datos relacionales, lo que revolucionó el campo, dado que este modelo organiza los datos en tablas que pueden relacionarse entre sí mediante claves primarias y foráneas. Las bases de datos relacionales permiten mayor flexibilidad y pues han sido la base de muchos sistemas de gestión de bases de datos, como son Oracle y Ingress, sí, Ingress. Bueno, luego avanzamos a 1980, donde con las bases de datos orientadas a objetos, que pues nacen por, digamos, el auge de la programación orientada a objetos. Y pues integran principios de este tipo de programación, permitiendo almacenar objetos completos que combinan datos y comportamientos. Bueno, dos grandes ejemplos, digamos, de este tipo de bases de datos son Object Store y Versant. Luego ya avanzamos a 1970, perdón, 1990 a los 2000, donde están las bases de datos distribuidas y las no SQL. Bueno, esto ya surge, digamos, con la expansión del Internet y la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. Se desarrollan las bases de datos pues, distribuidas que permiten que los datos estén replicados y disponibles en múltiples servidores, mejorando, digamos, la escalabilidad y la disponibilidad. Y bueno, los no SQL, esto ya es en los 2000, debido, digamos, al crecimiento de la web y la necesidad de manejar datos no estructurados o semiestructurados, surgieron bases de datos no SQL. Y pues estas bases de datos ofrecen flexibilidad y están diseñadas para escalar horizontalmente. Bueno, avanzamos a 2010 con pues las bases de datos de la nube y el Big Data, dado que, bueno, en esta década se ve un aumento en el uso de estas bases de datos, dado que las organizaciones ahora tienen acceso, digamos, a datos como servicio, lo que les permite escalar sus operaciones sin necesidad de gestionar físicamente los servidores. Bueno, pues digamos que ganaron popularidad el Big Data por el almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Y pues lo mismo, pues la nube, que le permite a las empresas gestionar bases de datos de forma flexible y pues escalable. Ya procedemos al 2020 en adelante, que pues recientemente surgen las bases de datos multimodelo, que pueden manejar diferentes tipos de datos como son relacionales, documentos, grafos, en un solo sistema. Y además las tecnologías de blockchain pues han introducido un nuevo, digamos, paradigma para las bases de datos inmutables y distribuidas, con, digamos, aplicaciones en criptomonedas y contratos inteligentes. El blockchain, aunque no es una base de datos en el sentido tradicional, representa una base importante en cómo se almacenan y verifican datos en redes pues, descentralizadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre pues, los conceptos que seleccioné como importantes. Bueno, tenemos como primer concepto SQL, que es un lenguaje de programación estándar utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. El significado: SQL permite a los usuarios crear, leer, actualizar y eliminar datos en una base de datos. Incluye comandos para definir la estructura
de los datos, manipular datos, controlar el acceso y pues es fundamental para interactuar con sistemas de bases de datos relacionales. Ahora tenemos el no SQL. Este se refiere a un conjunto de tecnologías de base de datos que no están basadas en el modelo relacional tradicional. El significado es que las bases de datos no SQL están diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados y pueden usar diferentes modelos como documentos, clave y valor, columnales o de grafos y son útiles para aplicaciones que pues requieran alta escalabilidad y flexibilidad en la gestión de datos. Ejemplo incluye pues MongoDB, por ejemplo, y como tercera definición tenemos el Big Data, que se refiere al manejo y al análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados eficientemente por las herramientas tradicionales de bases de datos. Esto significa que, bueno, Big Data implica el uso de tecnologías y herramientas especializadas para almacenar, procesar, analizar grandes conjuntos de datos y pues las herramientas de Big Data como digamos Apache, Hadoop, pues están diseñadas para trabajar con datos que pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados para extraer el valor a partir pues de ellos. Bueno, vamos a seguir con un cuadro que hice sobre las tendencias. Dado que no me puedo extender mucho, les voy a mostrar brevemente de qué se trata y pues para que le den pausa al video y puedan leer todo el contenido. Tenemos en el primer cuadro la base de datos, en el segundo la tendencia, en el tercero la perspectiva, digamos las herramientas actuales y el uso principal de esta base de datos. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. El ejemplo es de una librería en línea y pues se muestra que las bases de datos son esenciales para gestionar la información sobre los libros, usuarios, los pedidos. Se utiliza para almacenar los datos, realizar consultas, digamos, de información específica, mejorar la experiencia del usuario con pues el análisis y las recomendaciones personalizadas y pues digamos, integridad y disponibilidad de los datos se mantienen mediante el uso de claves primarias y foráneas. Y al pie podemos ver una imagen, digamos, de lo que podría ser pues una base de datos y una librería. Bueno, como conclusiones tenemos que se adquiere una gran comprensión pues clara de la evolución histórica de las bases de datos, que pues al analizar las tendencias actuales pues se manifiesta la importancia de mantenernos actualizados con las últimas innovaciones para optimizar pues el manejo y el análisis de datos. También sabemos que pues el conocimiento sobre las herramientas actuales pues digamos, es fundamental para entender cómo se gestiona y se desarrollan las bases de datos en la práctica. Y pues la aplicación de conceptos clave como modelos, digamos, relacionales y transaccionales ha facilitado la comprensión de pues, lo que es una estructura y la gestión de datos. Y pues ya el análisis, digamos, del caso práctico nos da la conclusión de cómo podemos ver en la práctica o la vida cotidiana todas estas bases de datos que ayudan a mejorar la vida, digamos, la experiencia con el usuario y la eficiencia operativa. Muchas gracias. Tenemos para finalizar las referencias. Hasta luego.